Hoy me da enorme gusto recibir a una de nuestras destacadas traductoras que trae a cargo un libro fundamental para comprender un momento importantísimo de la historia de Latinoamérica en general, de la región, pero en particular, particularísimo de Brasil. Dicen que el siglo XIX brasileño estuvo dominado por tres palabras que tendrían que ver con la esclavitud, con el imperio y con el café. Y para mucho más abundar sobre ello, me encanta que esté aquí con nosotros Paula Abramo. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo, muy contenta y muy agradecida. Machado de Asís, figura centralísima de la literatura brasileña y, reitero, de la literatura latinoamericana. ¿Cuál, desde tu perspectiva, es la importancia sustantiva que este autor aporta a nuestra literatura? Bueno, como dices, es el patrono de la literatura brasileña, ¿no? Si pensamos en una figura fundadora de la literatura brasileña, siempre vamos a pensar en Machado de Asís, que fue reconocido institucionalmente como tal, pero cuyo valor literario y político y social se sigue revelando día con día, porque su literatura es tan compleja y tan rica que las lecturas que se han hecho de su trabajo a lo largo del tiempo han ido cambiando muchísimo. La relevancia de Machado de Asís es que fue un autor súper prolífico, muy complejo, como decía, aún se le están descubriendo mensajes ocultos, lecturas posibles, y que fue un observador muy agudo de su propio tiempo. Escribió todos los géneros literarios, fue traductor, como yo y los colegas a los que han entrevistado acá. Exacto. Fue traductor de Víctor Hugo, por ejemplo, y de varios autores franceses, incluso ingleses, aunque quizá a través del francés. Fue dramaturgo, fue crítico literario, fue polemista político, fue cronista, fue poeta, fue cuentista, fue novelista. Su obra abarca muchos miles de páginas, muchos volúmenes en la literatura brasileña. Y como estaba tan al tanto del día a día del Brasil de esa época, sobre todo de la vida en Río de Janeiro, que era la capital del imperio. Hay que decir que Brasil en ese entonces era un imperio, estaba gobernado durante gran parte de la vida de Machado de Asís, estuvo gobernado por la Casa de Braganza, ¿no? Por los descendientes de la Casa de Braganza, por don Pedro II. Ya era un país independiente, pero siguió siendo un país monárquico, lo cual es una circunstancia muy particular dentro de la América del siglo XIX, ¿no? Y entonces, pues él observó el día a día, los chismes diarios, las pugnas políticas y las contradicciones de la sociedad en la que vivía desde un punto de vista muy particular, que era el de no pertenecer de nacimiento a las élites blancas patriarcales que regían Brasil en ese momento. Entonces eso hace que su punto de vista sea especialmente valioso, porque al tiempo que lo observó todo, lo criticó de modos inesperados, para su propio tiempo, que en su propio tiempo no fueron necesariamente comprendidos. Y eso lo hace interesantísimo. Cuentos sobre la esclavitud compila una serie de relatos a los que se añaden novedosos, unos muy nuevecitos, junto a otros que ya han sido publicados en otras ocasiones. Cuéntanos un poco acerca directamente de este volumen que tenemos ya como parte de nuestra colección popular. Sí, me da mucho gusto que el Fondo haya acogido este proyecto. Bueno, estos 4 cuentos que están incluidos acá son cuentos que estudiosos brasileños desde hace tiempo reconocen como, digamos, el mosaico, pequeño mosaico en el que Machado de Asís puso en primer plano la cuestión de la esclavitud, que siempre está presente a lo largo de su obra. Sin embargo, sus contemporáneos lo criticaban de que no se había pronunciado de maneras más estrepitosas o más militantes respecto a la cuestión de la esclavitud.
Y pues esa es una de las lecturas que han ido cambiando a lo largo del tiempo y hoy se tiene mucho más claro que Machado de Asís, aparte de haber sido siempre abiertamente abolicionista, haber sido amigo de los grandes abolicionistas de su tiempo, como José do Patrocinio o Joaquín Nabuco, que eran grandes abolicionistas, Raúl Pompeya, un escritor muy incendiario. Aparte de eso, sí se pronunció en su literatura contra la institución de la esclavitud en numerosas ocasiones, tanto en las crónicas como en los cuentos, como en la poesía, y lo hizo de maneras a veces directas, como es el caso de estos pocos cuentos, y a veces muy veladas, pero siempre constantes, porque la abolición de la esclavitud en Brasil no llegó sino hasta 1888. Fue el último país de las Américas en abolirla. Entonces, en ese contexto escribió Machado de Asís la mayoría de estos cuentos. El primero de ellos se llama Virginius, relato de un abogado, y es uno de los primeros cuentos de Machado de Asís. Y es poco conocido en español y ha sido en general poco valorado en Brasil hasta tiempos muy recientes, cuando la gente varios académicos se han centrado en su contenido y en la crítica que hace a la institución de la esclavitud. El segundo cuento se llama Mariana. Todos estos cuentos tienen como víctimas mujeres esclavizadas o en situaciones cercanas a la esclavitud, como era el caso de los libertos, que a pesar de estar libertos seguían sujetos a una serie de opresiones terribles del sistema esclavista brasileño. Entonces, pues es eso, pretende arrojar los otros dos cuentos que están publicados ahí son mucho más conocidos, son El caso de la vara y Padre contra Madre. Sí, sí. Pero la antología no pretende ser homogénea en términos ni siquiera estilísticos, porque Machado cambió bastante de estilo entre los primeros dos y los últimos dos, pero sí pretende ser una pequeña invitación para leer a Machado desde este punto de vista del crítico de la esclavitud y de la sociedad en la que estuvo. Leerlo con cautela, en el sentido de no pactar con sus narradores. Sus narradores, uno cae en la trampa. Machado tendió la trampa incluso a sus contemporáneos de hacer que se identificaran con los narradores. Pero si uno se da cuenta de qué clase de narradores son, uno se da cuenta de que no son imparciales, de que a veces son terribles, de que son frívolos, de que son fruto del privilegio. Y entonces eso también arroja una luz distinta sobre todo lo que están diciendo. Entonces es una invitación a leer a Machado desde esa perspectiva y también un poco una invitación a entender el Brasil actual. El caso de la vara en específico, si bien es cierto que ha sido publicado en otros lugares, en otras antologías y bajo otras traducciones, es justo muy conocido y continúa siendo actual en toda su sequedad. Y no vamos a spoilear nada que tenga que ver con el relato, pero justo en esta historia que se narra entre este seminarista y esta niña pequeñita, hay un filón sumamente actual, Paula. Sí. Y es muy gracioso, notar, más que gracioso, un poco trágico, notar que de hecho la mayoría de estos cuentos, excepto el último, se publicaron en revistas que estaban dirigidas a mujeres y que eran revistas de modas, donde se daban consejos de costura, patrones de bordado. O sea, uno lee los cuentos y al lado están los modelos de corsé, dónde comprar las medicinas para la fiebre de los niños. O sea, eran revistas dirigidas a las mujeres. Y eran revistas dirigidas a una mujer europea, porque eran traducidas en gran parte toda la cuestión de la costura y los patrones y todo de Europa, importadas, y luego ya tenía una parte literaria donde Machado y muchos otros autores publicaban sus cuentos. Y la situación de las mujeres brasileñas que leían esos cuentos era totalmente distinta de las mujeres europeas, porque todo el trabajo manual en Brasil estaba en manos de los esclavos. Ellas no iban a ser los patrones que estaban representados en estas revistas. Ellas leían esas historias y en todo caso quizá instruían a sus esclavas o a sus esclavizadas para que hicieran los encajes. Y ellas no hacían eso, salvo por entretenimiento pasajero, ¿no? Pero el caso de la vara retrata la situación de uno de estos talleres donde una mujer está instruyendo a las niñas esclavizadas a hacer encajes. Y estas niñas esclavizadas les está negado incluso el derecho de la risa, ¿no? Porque la situación de opresión se desata, ya no vamos a contar mucho más, cuando una de estas niñas se ríe de una broma del seminarista. Entonces no tienen derecho ni siquiera a reírse, ¿no? Entonces ahí ya se ven nada más en ese pequeño
conjunto de datos todas las contradicciones que atravesaban a la sociedad brasileña, porque ni eran las lectoras de esos cuentos las receptoras de la situación a la que la revista pretendía, del mercado, digamos, al que la revista originalmente... Por hablarlo en malos términos mercadotécnicos, el nicho al que iba dirigido. En Europa, que eran mujeres que quizás sí eran un poco más... se encargaban de sus propios surcidos, digamos. Y luego pues está esta situación de quién realmente estaba haciendo ese trabajo en Brasil, dentro de la propia revista, de las labores domésticas, ¿no? Entonces todo es es como un juego de espejos donde se revelan muchos detalles riquísimos y terribles de la sociedad brasileña del momento. Continuamos, lectoras, lectores, esto sigue siendo lecturas a fondo, traducciones a fondo. Padre brasileño, nos decías, y entonces en tu caso, este español deshuesado al que me refería en nuestro primer corte, llegó a tu vida pues ahora sí que de manera nativa, natural. Ajá, así es. Sí, claro que es una relación que se va construyendo, ¿no? No es una cosa fija nuestra relación con la lengua nunca, ¿no? Entonces luego fui como vinculándome con otros ámbitos en los que tuve que usar el portugués de manera más formal y profesional, como por ejemplo trabajos que tuve, en fin, y vinculándome con además otros espacios del léxico que no eran necesariamente los domésticos. Para eso es muy rico la traducción, porque la traducción siempre te lleva a lugares que no son tus lugares de confort, ¿no? Tus zonas de comodidad. Te saca de ahí y te lleva a ponerte en zapatos inesperados. Y de pronto tienes que hablar de ciencia, de pronto tienes que hablar de tuercas, aunque no estés traduciendo literatura técnica. Porque la literatura, aunque no estés traduciendo literatura, sino textos considerados técnicos, la literatura se nutre de todas esas fuentes, ¿no? Entonces también en la literatura vas a encontrar cosas que no esperabas y que tienes que investigar, y eso va como ampliando los linderos de tu conocimiento de una lengua y de una cultura, y entonces uno cuando traduce siempre está aprendiendo, cosa que no necesariamente pasa con la escritura, ¿no? Uno puede escribir sin salirse de su zona de confort, pero la traducción te obliga a salirte. ¿Hablabas el portugués dentro de tu casa y el resto de tu mundo se conectaba con el español, o cómo era? Sí, así es. En casa lo hablaba con mi padre y afuera pues todo era en español. Entonces, eso también me hizo querer traducir, porque en casa teníamos muchos libros escritos en portugués que pues, nos mandaban mis abuelos, o que mi padre se había traído, y que de pronto yo decía, ay, este está buenísimo, pero pues lo quería compartir y pues así empecé a traducir en la secundaria para las amigas, y ya luego me fui profesionalizando. ¿Qué dinámica sigues, Paula? ¿Hay alguna metodología? ¿Tienes el texto original y vas a iniciar la traducción? ¿Y cómo es o qué es lo que pasa? Sí, pues esa es una pregunta rica de responder. Yo creo que después descubrí a muchos otros traductores que siguen el mismo método que yo. Hago primero un primer borrador muy perfectible. Es un primer borrador que es, digamos, como si fuera mi primera lectura. No necesariamente lo es. Muchas veces leo el libro antes de traducirlo,
en su propia lengua, pero a veces lo voy leyendo mientras lo traduzco. Y entonces algunas dudas que estaban acá se aclaran al final, me voy dando cuenta de cuáles son los problemas, de dónde yo no estoy entendiendo, de qué partes tengo que investigar, de qué partes hay que contextualizar, y ya que tengo como esa visión general, que además te la da la traducción, no necesariamente una primera lectura, porque en una primera lectura en la lengua original, si tú no estás pensando en la traducción, no necesariamente ubicas esos problemas, pero ya que metes las manos a la masa, te saltan y dices, aquí hay acá hay unas repeticiones que hay que tener cuidado con ellas, acá hay unas alusiones literarias que hay que investigar, acá hay una crítica política que necesitamos contextualizar. Entonces, ahí te vas dando cuenta, con la poesía es evidente, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de cuáles son las estructuras del texto, de qué es lo que puedes tratar de recrear, qué es lo que se puede conservar tal cual, qué es lo que, o sea, de los múltiples niveles, te das cuenta de una manera mucho más profunda cuando lo traduces que quizá cuando lo lees. O sea, a veces por eso se dice que la traducción es una de las mejores lecturas. Después de ese primer borrador, donde yo a veces no resuelvo los problemas, simplemente los observo, entonces si vuelvo una y otra vez y le doy varias pasadas al texto, ya investigando, ya alejándome cada vez más del original, ya no lo tengo, o sea, ya lo conozco, entonces conforme me voy haciendo varias versiones, voy enfocándome más en el español, en la lengua de llegada, en que esté fino, en que no tenga rimas, por ejemplo, si es prosa y en el original no hay rimas, que no haya yo metido unas rimotas ahí que no vienen al caso, ya escuchándolo, a veces hasta lo grabo, escucho mi grabación y luego la escucho con el original. Eso. ¿Grabarte con qué objetivo? Entre otros, de lo primero que intuyo, conservar a la hora de la traducción esa cierta musicalidad que también el lector va a agradecer, o ¿cuál sería el objetivo? Yo creo que sí, y sobre todo pues captar donde hay cacofonías, donde, por ejemplo, los cuentos de Clarice Lispector, que se publicaron en el fondo, esos los grabé que todos. me parecen, muy oportunos ahora de traer a cuento, porque también entiendo que debe haber sido un verdadero reto. Ese fue un reto largo, me tardé 2 años, y una de las últimas revisiones que hice ya fue grabando, o sea, lo grababa y el mismo hecho de leerlo en voz alta, yo de pronto me tropezaba y decía, ay, ¿qué pasó aquí? Y entonces iba y veía que mi lectura no necesariamente era la mejor, entonces la ajustaba un poco, o me daba cuenta de que me había saltado una línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que para que no hubiera palabras o líneas faltantes. Entonces, pues sí, es muy rico como que también tener la dimensión sonora de no solo de la lengua original, sino de la traducción, que suene, pues no voy a decir que bien, porque a veces la literatura no tiene que sonar bien, puede querer ser una literatura áspera, pero escucharla, ¿no? Y tratar de ver que esas pretensiones sonoras de alguna manera se correspondan a las pretensiones del original, o de lo que uno entendió que eran las pretensiones del original. Bien. En esta era de redes sociales, de traductores que prácticamente son instantáneos, me refiero a las aplicaciones de traducción, pero sobre todo de este inicio tan inquietante, pero ahí presente, de la inteligencia artificial, ¿cómo miras el trabajo de traductor? Pues jugándole un poco a lo mejor, no al futurólogo, pero sí como el observador casi que inmediato del paso que viene. ¿Cómo miras este momento? Porque ahora de repente pareciera que ya todo va a ser resuelto a través de esas vías o empleando esas herramientas. ¿Será? No me atrevo a decir nada al respecto porque me sorprenden mucho los niveles a los que ha llegado la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que justo hablábamos de cómo han ido cambiando las lecturas de Machado de Asís, ¿no? O sea, un mismo texto se ha leído de maneras muy diferentes a lo largo de la historia. Nuestras maneras de leer van a seguir cambiando. No sé si la inteligencia artificial también va a ir cambiando a nuestro ritmo, o en qué sentido va a cambiar. Posiblemente cambie, pero no en el sentido en el que cambiamos nosotros. Entonces creo que siempre va a tener que haber un factor humano detrás de la traducción. Ahora no sé si necesariamente haciendo la traducción como la hago yo artesanalmente, como lo hacen muchos de mis colegas, de agarrar el texto y con nuestras manitas, con nuestros dedos, de una manera muy física, artesanal, digamos, transcribir y recrear, reescribir un texto letra por letra. Quizá empiece también a cambiar la manera de trabajar de los traductores. No me atrevo a decir que eso sería condenable, pero quizá los traductores empiecen a trabajar en un futuro más como orientadores
de la inteligencia artificial. No lo sé, habría que ver. Me emociona ver en qué para esto. La figura de Machado de Asís se erige verdaderamente como muy sólida en el panorama de los escritores latinoamericanos que reflejan las realidades de sus pueblos. Machado es uno de los emblemas. ¿En qué punto de esta realidad contemporánea sobre la que transitamos situarías a la figura de Machado de Asís? ¿Tiene que ver igual con el valor social? ¿Tiene que ver quizás con este punto creativo único de su pluma? ¿Dónde lo sitúas tú, Paula, en tanto su traductora? En tanto como su traductora me gusta valorar el carácter nunca condescendiente de Machado de Asís. Es un autor que siempre está criticando las verdades absolutas o tenidas como verdades absolutas. Por ejemplo, no solo criticó la ominosa institución de la esclavitud, sino también, por ejemplo, la pretensión de poder y de verdad de la ciencia de su tiempo, que era una ciencia que en nada lo favorecía porque él era un afrodescendiente, epiléptico, tartamudo, que todas las teorías positivistas de la época considerarían un ser para nada apto dentro de los criterios del momento. Y sin embargo, dentro de varios cuentos suyos critica también esta pretensión de certeza, de monolito, de la ciencia, que considera que unos valen y que otros no, cuáles son los que valen, cuáles los que no, y cómo la propia ciencia del momento daba bandazos y en esos bandazos se llevaba vidas de por medio, pero lo hace todo con la sonrisa de la ironía, ¿no? O sea, nunca de maneras trágicas o eso no directas. Se está victimizando, ni hay esta parte. No, de hecho, a él no le gustaba hablar de su origen ni nada de esto. Pero alguien, no me acuerdo exactamente quién, pero creo que fue el poeta Drummond de Andrade, pero puedo estar equivocándome, lo describía más o menos como la cuarteadura en el busto marmóreo de la certeza o de la verdad, ¿no? Y creo que eso es una lección que tenemos que seguir teniendo hasta ahora, que creo que de hecho es más valorada en el siglo XXI que en otros tiempos, de siempre cuestionar, ¿no?, lo que está naturalizado, lo que se considera verdadero, lo que se considera correcto, estarlo siempre cuestionando. Machado lo hizo todo el tiempo y al hacerlo nos hace reír y nos hace angustiarnos por nuestras propias certezas. Entonces yo ahí lo situaría, como una mente absolutamente crítica y nunca cómoda. Y ya como lectora, ¿a qué otros autores brasileños nos recomiendas que, si queremos darle una paseada al hermoso portugués y a la complejidad de las historias brasileñas, nos acerquemos? Bueno, pues los invito a conocer la obra de Hilda Ilst, por ejemplo, que es una autora que está poco traducida en México, poco a poco ahí va. Acaba de salir una traducción, por ejemplo, en El oro de los tigres, de un libro de sus primeros poemas. Es poeta, pero también tiene obras de teatro y también tiene cuentos.
Los invito a conocer, pues obviamente a los grandes, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, siempre complejos, y los invito a conocer autores también más contemporáneos, como Angélica Freitas, por ejemplo, que tiene un libro de poesía que se llama Un útero es del tamaño de un puño, que está accesible en la Brigada para Leer en Libertad. Rufato también tiene un libro accesible gratuitamente en la Brigada para Leer en Libertad. Sería como una lista interminable, pero por ahí tienen un principio. Eso, pero una lista que implica una exploración ciertamente entusiasmante, porque como lo hemos conversado ya a lo largo de este episodio, acercarnos a la literatura del Brasil implica también reflejar una región a la que de repente no muy nos asomamos porque, exacto, esa barrera del idioma, claro que implica un muro ahí que de repente, si no fuera por las traducciones, resultaría infranqueable, Pablo. Y es un continente, es un continente diverso, enorme, o sea, Brasil es gigante y se escribe en todo Brasil. Entonces, pues es como ahí una invitación a que lo exploren, ¿no? Explorar ese universo vasto que tiene que ver, ya lo estábamos refiriendo, con la literatura brasileña, pero también con la literatura que nos habita, la literatura latinoamericana. Decía García Márquez que la maravilla de un buen libro no es solo haberlo disfrutado, sino que el libro te ocurra, que algo suceda en tu interior que te haga transformar el mundo, que no seas el mismo cuando concluyes el libro que el que eras cuando lo iniciaste, Paula. Exacto. Bien. ¿Cuánto Pues, te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros aquí en Traducciones a Fondo? Reiterar que estamos transmitiendo desde la Universidad del Claustro de Sor Juana, reiterar también que aquí hay una cátedra dedicada ni más ni menos que a Machado de Asís. Y reiterar el agradecimiento, Paula, de verdad, muchas gracias. A nombre de Capital 21 y a nombre del Fondo de Cultura Económica, ha sido un placer llevar esta conversación para todos ustedes. Yo soy Eduardo Limón. Por hoy es todo. Muchísimas gracias. Pásenla muy bien.